Venimos ahora con el señor Fernando Correa, el gerente comercial de Protecta, y vamos a hablar sobre las opciones que tiene cuando usted se jubila para poder hacerlo finalmente. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico, señor Correa. Buenas noches, mucho gusto. Vamos al punto. Una persona, llega al periodo en que se tiene que jubilar, cumple sus 65 años, se jubila y quiere saber qué opciones tiene para jubilarse. ¿Cuáles son las que tiene? Bueno, en estos momentos, cualquier afiliado al sistema privado, al cumplir los 65 años, tiene dos alternativas. O quedarse en la AFP a través del sistema de retiro programado, o aplicar a una renta vitalicia con una de las compañías aseguradoras, o optar por una renta temporal con la AFP, que pueden ser hasta 2 años, y una renta vitalicia diferida. ¿Qué significa renta vitalicia diferida? Que durante los 2 primeros años voy a recibir una pensión a través de la AFP, después de lo cual ya comienzo a recibir una renta vitalicia con la compañía que yo he optado, que es ya permanente mientras esté vivo. De acuerdo. Ahora, vamos a las dos principales, entiendo, es la modalidad de retiro programado con la AFP. Así y es. La modalidad de renta vitalicia. Así es. Esta es una modalidad que ha venido incrementándose, le voy a explicar por qué. El sistema tiene ya más de 10 años. En un comienzo, la mayor parte de los afiliados que se jubilaban optaban por una renta en dólares. ¿Ya? La gran mayoría optaba por la renta en dólares. Pero a raíz de que el dólar ha venido cayendo en los últimos tiempos, digamos que ahora la gran mayoría opta por una renta en soles, porque el dólar ha venido cayendo y probablemente siga cayendo un poco más. Entonces, al ser la primera opción una renta en soles, cobra peso la alternativa de una renta, de un retiro programado a través de la AFP, como una alternativa a una renta vitalicia a través de una aseguradora. De acuerdo. Ahora, la persona que se jubila tiene la opción de escoger quién va a manejar esos fondos después, a efecto de renta, o tiene que ser necesariamente la misma AFP en donde el privado está. No, el proceso de toma de decisión es a través de la AFP. La AFP convoca un concurso a las compañías de seguro que hacen llegar sus propuestas de rentas vitalicias, y el afiliado se acerca, es citado por la AFP al momento de recibir las propuestas, se abren los sobres y es él el que evalúa. ¿Esto es por afiliado cada vez que alguien se jubila? Exacto. Cada persona tiene que acercarse a su AFP a iniciar el trámite. Tiene que certificar una serie de pasos. Es un proceso que las compañías de seguros acompañamos al afiliado en ese proceso, asesorándolo. La AFP en la que está afiliado convoca un concurso. Las aseguradoras hacen llegar sus propuestas en función a las modalidades que escoge el trabajador. Así es. Después de lo cual es convocado, hay, cotizaciones, tentativas, después de lo cual hay una fecha límite en la que hay que enviar a través de un sistema integrado que tiene la superintendencia y que es electrónico y que, lo hace transparente. Esto se hace trabajador por trabajador. Exacto. Cada vez que cada trabajador se jubila. Yo tengo que ir y van a hacer una licitación solamente para mí, para mis fondos. Exacto, para cada uno de los trabajadores que llegan a la edad de jubilación. Y yo como trabajador que me jubilo tengo la posibilidad de escoger, renta vitalicia o el retiro programado. ¿Cuáles son los detalles, las características? ¿Cuáles son las grandes diferencias? En realidad, mientras yo estoy en un retiro programado en una AFP, el fondo sigue perteneciéndole al trabajador. Entonces se calcula anualmente un monto de pensión en función a parámetros que determina la superintendencia, y el fondo sigue siendo propiedad del trabajador. En cambio, si yo opto por una renta vitalicia, con el fondo que yo tengo compro una renta que es de por vida. Ok, entonces, para que la gente nos entienda, en el retiro programado yo tengo un fondo y existe una renta, y yo recibo la renta hasta que se me acabe mi fondo. Pero se recalcula todos los años. De acuerdo. ¿Por qué? Va aumentando la rentabilidad del fondo. El fondo también se incrementa producto de la rentabilidad. Claro. Ahora,
uno se arriesga a que la rentabilidad no cubra, digamos, lo que he recibido durante el año en que he estado percibiendo el retiro programado. Entonces el fondo en el tiempo podría ir decreciendo y en un caso extremo podría llegar a extinguirse. En cambio, en el sistema de rentas vitalicias... El riesgo se lo corre la aseguradora y yo compro, digamos, transfiero el riesgo... El riesgo de longevidad, digamos, claro. lo asume la compañía de seguros y inclusive la pensión es creciente porque, digamos, ahora la modalidad que más es optada por el público es la de soles ajustados. ¿Por qué? ¿Por inflación? Claro, se ajustan por una tasa preestablecida que es 2%, que es la tasa promedio, digamos, objetiva de inflación que ha determinado el Banco Central. Claro. Entonces, el cliente está asegurándose que su pensión va a ser creciente a lo largo de los años, a diferencia de un retiro programado donde podría tender a ser decreciente, con el riesgo de que se extinga. Y eso lleva a otro riesgo, que si yo me quedo sin fondo de pensiones, va a ser una edad, digamos... 95 años, supongamos. 75, 80 años, no solamente pierdo mi pensión, sino pierdo también el derecho de asistencia de salud en el IPS. ¿Ah, sí? Claro, porque mientras yo tengo pensión, me descuenta la AFP el 4% para cubrir, digamos, mi aporte como usuario del Sistema Nacional de Salud. ¿Y en la renta vitalicia? En la renta vitalicia, así es, como es una pensión vitalicia, por más longevo que yo pueda hacer, siempre se me va a descontar para pagar al Sistema Nacional de Salud. A ver, voy a tratar de hacer una comparación rápida, pros y contras, para que la gente entienda perfectamente. En el retiro programado, digamos, yo tengo un fondo, el fondo sigue siendo mío, la AFP va a seguir administrando este fondo y me van a pagar a mí una renta X. Vamos a ponerle una renta X que es calculada por X cantidad y cantidad de tiempo. Por un año, es por un año. Porque la pensión se calcula año a año. Pero yo me imagino, de cierta forma, que las proyecciones, asumiendo que todo es tal cual se proyectó, no es hasta que yo me muera, porque nadie sabe cuándo me voy a morir. Ese es el gran problema. No solamente, digamos, es X cantidad de tiempo. No solamente eso, sino que el fondo es susceptible de sufrir las variaciones que puede tener el mercado. Es arriba abajo, ¿no? Claro, puede haber alta volatilidad. Un año puedo tener rentabilidad negativa. Claro. Y yo verme afectado con mi pensión. Aunque la probabilidad que eso suceda también es bien baja porque tienes, pues, por otro lado, digamos, esto creo que va al fondo cero, entiendo. Al fondo 1. Pero yo me podría pasar al fondo cero con la nueva ley. Cuando existe el fondo cero, que supuestamente es cero riesgo. Que es cero riesgo y por lo tanto, por lo menos esa plata, yo sé que todos los años en teoría va a estar. Claro, pero eso tiene como consecuencia un fondo cero riesgo. Significa una rentabilidad muy baja. Sí. Y la rentabilidad con la que se calcula la pensión, por lo general, es más alta. Entonces hay un gap que no cubre... Una diferencia. Exacto. Esa diferencia no la cubre la rentabilidad que me da el fondo cero. Claro. Motivo por el cual esa pensión tendería a ser decreciente en el tiempo con el riesgo a que llegue un momento en que se extinga. Claro. Pero el riesgo más alto para entender el retiro programado es el siguiente, creo. Asumiendo que la rentabilidad no es que vaya a variar mucho si es que voy a estar en un fondo 1 donde la rentabilidad es relativamente baja, es pequeña. ¿Okay? El mayor riesgo es que yo me jubilo a los 65 años en un retiro programado y probablemente, voy a ser un poco cruel, pero finalmente hay que hablar así porque es la verdad. Yo me puedo morir a los 75 años y eso implica que todavía había plata en mi fondo. ¿Ya? Yeah. Voy a poner un ejemplo. Pero si yo me muero de repente a los 95, de repente a los 90 ya se me acabó mi fondo. Exacto. Con lo cual, entre los 90 y los 95 años me quedo en la calle. O sea, no solamente eso, sino sin cobertura de salud. Claro, entonces, digamos, si yo quiero proyectarme, digo, bueno, yo creo que voy a vivir hasta los 85 años, probablemente, y efectivamente me muero a los 85, probablemente todavía hay algo de fondo. Y ese fondo me imagino que lo puedo transferir a mis hijos, a mis nietos. No creo que se pierda. Es un fondo que al ser todavía propiedad del afiliado es heredable, ¿no? De acuerdo. Pero me corro el riesgo de que viva más años de los proyectados, con lo cual, digamos, si finalmente solamente había plata para que me puedan pagar mi renta hasta los 85,
de los 80, pasando los 85 me tengo que persignar porque en realidad no sé quién me va a pagar. Claro, ese es un riesgo que estaría corriendo el afiliado, ¿no? Que opta por el retiro programado. En el caso de la renta vitalicia, ese riesgo no me lo corro, pero obviamente, probablemente la renta total sea menor. No lo sé, ahí hay que hacer los cálculos financieros. Digamos que es no significativamente menor. Digamos que más o menos está entre un 5 a un 10% menos. De acuerdo. Pero es una renta que va a ir creciendo a lo largo de los años producto del ajuste del 2% que se hace. Claro, pero lo más importante en todo caso es que yo lo que hago es pago a la aseguradora para transferir el riesgo. Esa es la lógica final. O sea, yo la verdad es que no sé a qué edad me voy a morir. Exacto, es así. Y tampoco no quiero saberlo. Por lo tanto, es decir, digamos, depende del perfil de riesgo de cada persona. Yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Prefiero que me paguen un poco menos, pero ese diferencial de menos es lo que va a asegurarme que me vas a dar la plata hasta que yo me muera. Así es. Ahora, esa diferencia es inicial, ¿no? En el tiempo, eso, digamos que se va a volcar la diferencia a favor de la renta vitalicia. Sí. Además hay otro tema que es importante. Lamentablemente estamos en breve segundo. Finalmente, la renta vitalicia tiene periodos garantizados, hasta 15 años. Antes había la opción de 20 y 25 años de periodos garantizados. Eso que le aseguraba al trabajador, que si yo me muero en el año 1, año 2 o año 3, mi familia todavía va a percibir la pensión al 100% por los años que yo he pedido la pensión garantizada. Que también es una virtud del sistema de rentas vitalicias que debería pesar también a la hora de tomar la decisión. Claro, pero es importante que la gente igual comience, en general, comencemos a pensar en esto, sobre todo la gente que ya está próxima a jubilarse. Exacto. Muchas gracias, señor Correa, por tratar estos temas que son tan importantes. Y me gustaría, la gente de la Defensoría nos ha mandado una información de... va a haber una... existen estas indemnizaciones por muerte cubiertas por el SOAT que están pendientes de cobro. La gente, por ejemplo, puede entrar a la página web de las aseguradoras como La Positiva. Ha enviado una información, www.lapositiva.com.p, para que sepan si es que tienen indemnizaciones por el SOAT que cobrar para que lo puedan recuperar. Eso, amigos, ha sido todo por el día de hoy en Punto Económico y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chao, chao.